igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos y aguas, ríos y aguas, ríos y agua viva en mi ser. Es como ríos y aguas, ríos y aguas, ríos y agua viva en mi ser. Hola, buenos días. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Todo bien? Estamos en el mes de septiembre, el mes que se viene la primavera, felices, que ya están los días más cálidos, más lindos, agradecidos al Señor por el clima que nos permite vivir. Quiero en primer lugar felicitar a todos los maestros y profesores porque han festejado su día el día viernes y agradecerles porque se involucran en algo tan importante como es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, que es básico para la Argentina. Y oremos de paso para que la educación en este país sea tenida mucho más en cuenta por nuestros gobernantes. Quiero comentar una cosa más. En el zócalo de la imagen, durante el mensaje de hoy, va a aparecer un número de WhatsApp, que es un número a través del cual todo aquel que necesite atención espiritual, que tenga alguna consulta, alguna necesidad, que quiere que como iglesia atendamos, puede comunicarse con nosotros. Así que siéntanse libres, los diáconos, los líderes de la iglesia van a estar respondiendo a estas necesidades. Así que acá les dejamos el número de WhatsApp para que ustedes puedan llamarnos, comunicarse con la iglesia Betel. Gracias a los hermanos de adoración que nos han compartido esta hermosa canción al principio. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy lindo, muy apasionante. De paso, vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, la sed del alma y el agua viva. Pero antes de empezar el mensaje, yo quiero pedirle a la hermana Lorena que nos dirija en una oración y nos comparta un versículo bíblico del Salmo 42. Adelante, Lorena. Buenos días, hermanos. En esta mañana quería compartir con ustedes, antes de orar, 2 versículos bíblicos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana por un nuevo día. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro socorro. Queremos comenzar esta mañana alabándote, bendiciéndote, proclamando que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Junto con mis hermanos oramos por el mundo, por tu iglesia, por la nación. Oramos por los necesitados, oramos por los niños, Señor. Oramos por los jóvenes que están pasando momentos diferentes, momentos distintos, donde están angustiados. Te pedimos, Señor, que nos estés dando palabra poder llegar a cada uno de ellos. Oramos por los matrimonios, Señor. Bendice cada hogar, Señor. En esta mañana te pedimos que tu presencia se manifieste en tu iglesia de una manera diferente, para poder bendecir, Señor, aquel que necesita un mensaje, aquel que necesita fe, esperanza. Pon en nosotros palabra de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, Lore. Lore está
ayudando muchísimo, no solamente con su esposo, con los adolescentes los días sábados, sino con el grupo de mujeres jóvenes, con el grupo de matrimonios, con el Ministerio de Acción Social los sábados entregando y recibiendo mercaderías. Así que gracias Lore, Marcelo, por todo lo que ustedes hacen. Mi alma tiene sed de ti, dice el salmista en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las aguas, mi alma tiene sed de ti. Esto nos habla de que hay una sed existencial, un anhelo existencial en el ser humano que quiere ser saciado, que debe ser saciado, que Dios nos creó con una inquietud interna, espiritual, y que busca ser saciada, y que encuentra su saciedad en Dios. Mi alma tiene sed de ti, esta necesidad de llenar el vacío del alma. Como ya les dije, quiero que hoy estemos estudiando el capítulo 7 de el Evangelio según San Juan. Es un capítulo interesante que da para mucho, pero todo el capítulo nos habla de un evento trascendental para el pueblo judío, que es la fiesta de los tabernáculos. En rigor sería más, más adecuado decir la fiesta de las chozas, porque en estas fiestas cada uno debía dormir durante las 7 noches que duraba la fiesta en chozas hechas con ramas, con palmas, con ramas de palmeras, con ramas de sauce, con ramas de árboles que tengan muchas hojas. Hacían chocitas y en las cuales ellos debían dormir allí. La fiesta duraba, según el Deuteronomio, 7 días, pero después fue agregado un 8º día. Se festejaba en el otoño, o sea, para el hemisferio norte, en el mes de octubre. El 15 de octubre empezaba esta fiesta. Y Jesús, al principio del capítulo, le dice a sus hermanos que no va a participar de la fiesta, pero después decide ir a la fiesta. En el versículo 14 del capítulo 7 del Evangelio de Juan se nos dice que Jesús aparece en la fiesta a la mitad de la fiesta. Y ahí empieza a enseñar, empieza a hablar con la gente y empieza a causar alboroto, porque Jesús es causa de división. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero me encanta el contraste que vemos entre el versículo 20 y el versículo 25. Acompáñenme por favor con la lectura. El versículo 20 nos dice que la multitud le respondió a Jesús: ¿quién es un demonio? ¿Quién procura matarte? Como diciendo: estás loco, ¿quién te crees que sos? ¿Acaso vos crees que la gente quiere matarte? Si no sos nadie, no sos importante. Y el versículo 25, Juan nos dice: algunos de Jerusalén decían que ¿no es este al que buscaban para matarlo? Este es Jesús. Jesús causa división. O estás del lado de él o no estás del lado de él. No hay términos medios. Jesús es eso. Él tiene una palabra que o te cae bien o no te cae bien. Pero volvamos a esta fiesta de los tabernáculos, una fiesta que, como dije, se festejaba en otoño. Era la fiesta más importante. Había 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Se llamaba la fiesta de la alegría o simplemente la fiesta. Todos debían participar. Los hombres que vivían a 30 kilómetros alrededor de Jerusalén debían participar, y venía gente de todos lados. De hecho, los primeros versículos del capítulo 7 nos relatan cómo los hermanos de Jesús fueron a la fiesta desde Galilea y le dijeron a Jesús: anda vos también a Jerusalén, que ahí te vas a poder hacer ver y vas a poder predicar lo que vos querés enseñar. Como ya dije, se armaban unas chozas, surgían chozas por todos lados, incluso sobre las terrazas, sobre los muros de Jerusalén, en todo lado donde alguien podía montar una choza con unas maderitas y unas palmas, lo hacían, porque debían dormir esas noches en unas chozas, y la condición, según
enseñaban los fariseos era que por las paredes debía entrar la luz durante el día, y si tenía un techito durante la noche se debía ver la luz de las estrellas, o sea, algo muy improvisado. ¿Qué significado tenía esto? Con esto el pueblo judío recordaba su peregrinaje por el desierto, recordaba que durante 40 años ellos fueron nómades en el desierto y que no tenían casas fijas, sino que andaban plantando sus carpas de un lugar a otro, pero Dios igual los cuidó, Dios igual los protegió, Dios los guió y proveyó todo lo que ellos necesitaban. Entonces, en esta fiesta de las chozas, ellos recordaban esa peregrinación por el desierto. Festejaban que Dios había dado provisión para ellos, y consecuentemente también por ser otoño se festejaba el fin de la cosecha, el hecho de que Dios había sido generoso con ellos y les había dado una buena cosecha de granos, una buena cosecha de uvas, de frutos. Entonces se festejaba el fin de la cosecha, algo así como los norteamericanos festejan el Thanksgiving y hacen su pavo, que también es para esa época, ellos lo hacen en noviembre. En Alemania se festeja lo que se llama el Erntedankfest, o sea, la fiesta de gratitud por la cosecha, y se hace también en el mes de octubre, conmemorando que Dios un año más ha sido bueno y nos ha permitido cosechar, nos ha permitido tener provisiones para seguir adelante durante un año más. Pero también ellos en esta fiesta de los tabernáculos recordaban ese hecho sobrenatural y maravilloso donde Dios en el desierto les provee de agua que hace brotar de la roca. Y entonces el agua en esta fiesta tenía un rol particular. Todos los días de la fiesta, el sacerdote que por turno le tocaba servir en el altar, tomaba una jarra de agua que contenía más o menos 1,5 litros, una jarra de oro, salía del templo por la puerta que se llamaba la puerta del agua, iba hacia el estanque de Siloé, mientras la gente lo acompañaba con algarabía, con cantos, con alegría, volvía, y cuando volvía con el agua y entraba por la puerta del agua, toda la multitud recitaba el versículo 3 del Salmo que se encuentra en el capítulo 12 del profeta Isaías, que dice: con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Así que se imaginan el sacerdote viniendo con la jarra de agua y la gente repitiendo esto: con gran gozo sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. Y entonces todos entraban al patio interior del templo, que era el patio que estaba frente al templo mismo, al lugar santo y al lugar santísimo, donde solamente podían entrar hombres, y el sacerdote derramaba esa agua como una libación sobre el altar de las ofrendas, mientras todos los que estaban reunidos danzaban y cantaban. Ellos cantaban el Jalel, que es la porción de los salmos desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, y cada vez que ahí se repetía, sobre todo en el Salmo 18, porque para siempre son tus misericordias, se armaba un griterío, una algarabía, daban vueltas con sus ramas por arriba de la cabeza como forma de sombrilla, para festejar ese momento cúlmine del día cuando se derramaba el agua. Y en el último día de la fiesta, como nos dice aquí también el texto, que Jesús en el último día de la fiesta participó de un momento especial que ya vamos a ver. Ellos daban 7 vueltas, todos los hombres daban 7 vueltas alrededor del altar, recordando las vueltas que dieron alrededor de la ciudad de Jericó, cuando el pueblo de Israel toma la ciudad de Jericó y caen los muros. Entonces,
en ese momento tan especial, en ese momento cúlmine, en el último día de la fiesta, donde todo el mundo estaba en plena algarabía, Jesús se para de un costado y pronuncia una de sus frases, de sus promesas más grandiosas. Yo voy a pedirle a Vicky que esté leyendo esta porción del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Adelante, Vicky, por favor. Ahora vamos a leer en nuestras Biblias Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Muchas gracias, Victoria. Jesús dice: el que tiene sed, venga, que yo le daré a beber agua de vida, y de su interior brotarán aguas de vida. El que tenga sed, venga a mí, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Uno de los recuerdos más lindos de mi infancia, yo nací en una ciudad pequeña en el sur de Brasil que se llama Ijuí, y al lado de la ciudad de Ijuí corre el río Ijuí. Y entonces tengo un recuerdo muy particular, porque en uno de los recodos del río, a unos 10 kilómetros de la ciudad, hay una fuente de agua natural, de agua mineral. Hasta el día de hoy allí hay una envasadora de agua mineral que se llama Fuente Ijuí. Y entonces mis abuelos tenían en su casa unas 10, 15 damajuanas de esas antiguas que tenían alrededor un enrejado de mimbre para que no se golpearan unas contra otras y para proteger el vidrio. Y ellos periódicamente iban con su autito, tenían un Volkswagen Escarabajo, a la fuente de agua mineral y cargaban todos los botellones y solo se bebía del agua de la fuente. Para nosotros era maravilloso porque cuando íbamos, entre todas esas damajuanas, los nietos nos acomodábamos, yo tenía unos 5, 6, 7 años, nos metíamos ahí entre medio. Imagínense un escarabajo, los 2 abuelos, 3, 4 nietos y toda la damajuana, era una cosa interesantísima. Pero hacíamos picnic, de golpe pescábamos en el río o comíamos unos sandwichitos, mientras mi abuelo se dedicaba a llenar los botellones y nos daba a nosotros a beber, y esa agua tenía un sabor especial. De hecho, en la casa de mi abuela, si alguno se descuidaba y quería tomar agua de la canilla, mi abuela gritaba: no, tomen agua de la fuente. Y esa era un agua especial, era agua pura, era agua saludable, casi un agua mágica, agua que te iba a dar salud, iba a cuidar tu salud por ser agua pura. De hecho, mi abuela vivió hasta los 98 años, no sé si tenga que ver con el agua, pero puede ser. Agua de la fuente. Fue significativo, me va a quedar grabado toda mi vida. Y Jesús dice: vengan a mí, beban el agua de vida, el agua que calma esa sed interior, el agua que calma la sed del alma. En el capítulo 6, el versículo 35, leemos lo siguiente: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se ofrece como la fuente que calma esa sed existencial del ser humano, como el que da paz interior, como el que da vida a tu alma sin vida, a nuestra alma sedienta y moribunda por nuestros conflictos, por nuestros delitos y pecados, como diría el apóstol Pablo. Él transforma nuestras vidas secas, sedientas, en fuentes de agua viva.
Frente a esta oferta única y maravillosa que hace Jesús, hay 4 posibilidades de reacción. O sea, vos en este momento podés estar parado en 4 posiciones, en 4 posibilidades diferentes. La primera posibilidad es la incredulidad. No creo. No puedo creer en Dios, no creo lo que dice Jesús, no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Jesús era un chanta y a mí todo esto no me interesa. Esa es una posibilidad. De hecho, no sos el único si pensás así. Hay mucha gente hoy e históricamente que piensa así. De hecho, los fariseos y los líderes religiosos no creyeron en la palabra de Jesús. Lamentablemente, la incredulidad es una barrera que Jesús no puede franquear. Jesús puede ayudarnos cuando nosotros tenemos enfermedades, cuando nosotros tenemos dificultades sociales, dificultades económicas, puede ayudarnos en todas nuestras necesidades, pero no puede contra la incredulidad. La segunda opción frente a esta oferta de Jesús es que vos digas, sí, yo tengo esta sed interior, me siento vacío, me siento sediento, me siento como la tierra del Chaco y de Formosa en este tiempo en Argentina que está necesitando lluvias urgentes porque el ganado se está muriendo, los pozos se han secado, la gente no tiene agua para beber. Yo me siento así, me siento seco por dentro, necesito el agua de vida que Jesús ofrece. Bueno, al contrario de los incrédulos, para vos la noticia es maravillosa. Jesús es la fuente de vida eterna, la fuente de agua de vida y está disponible para vos. Tenés todas las posibilidades en el día de hoy de beber del agua de vida, de tomar de Jesús, de hacer de Jesús tu Señor, tu Salvador personal y así saciar la sed del corazón, como decía una canción que cantábamos hace muchos años. La tercera posibilidad es aquella de aquellas personas que en algún momento han tenido un encuentro con la fuente de agua que es Jesús, con la fuente de agua viva, pero con el paso del tiempo esa relación con la fuente de agua viva se fue enfriando, se fueron alejando, han perdido contacto con la fuente y ya en su interior no hay un manantial, ya no brota agua viva de su interior, se han alejado de la fuente. Yo quisiera animarte en esta mañana. Si esa es tu situación, si en algún momento has tenido un encuentro con Jesús como fuente de agua viva, Jesús ha saciado tu sed, ha perdonado tus pecados, lo recibiste alguna vez como Señor y Salvador, pero estás lejos, te has apartado, no te congregas en ninguna iglesia. Yo te animo a que escuches hoy el llamado de Jesús, no el mío, el de Jesús. Volvé, te estoy extrañando. Quiero llenarte nuevamente de agua viva. Como el padre en la parábola del hijo pródigo que estaba en la baranda de la casa esperando que su hijo volviera. Y cuando lo vio venir de lejos, se conmovió y fue a su encuentro a abrazarlo y a besarlo. Dios te está esperando. Dios quiere llenar nuevamente tu vida de agua, de vida. Por favor, no dejes pasar esta oportunidad. Volvé a la fuente, llama al número de WhatsApp, comunicate con la iglesia, comunicate con nosotros. Volvé a congregarte en la iglesia de Betel o en algún otro lugar, porque hay gente que escucha este mensaje en el interior, en otros países. Busca una iglesia bautista donde congregarte, donde volver a la fuente del agua de vida. No dejes pasar este día y toma la decisión de volver. Por último, hay una cuarta posibilidad, o sea, los incrédulos, los sedientos,
los que alguna vez tomaron y están alejados. Y por último, los que están en contacto con la fuente de agua viva, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, aquellos que tenemos una relación cercana, diaria con Jesús y podemos compartir esta fuente, podemos compartir nuestra fe. Para nosotros también hay una advertencia que es la de no descuidar nuestra relación con la fuente, la de no enfriarlos, la de no dejar de beber de la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. Una vez Jesús en el capítulo 6 estuvo enseñando a los discípulos y entonces les dio una frase bastante dura, ¿no? Les dijo que era duro seguir a Jesús y algunos se fueron. Entonces le pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, para aquellos que estamos en contacto con la fuente, la necesidad es seguir en contacto con la palabra de vida, que es Jesús y que está reflejada en la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces para estar en contacto con la fuente? Este capítulo 7 de Juan, en distintos versículos, nos marca claramente el camino. Lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos necesidad de Dios y debemos querer acercarnos a Dios. Fíjense lo que dice Jesús en el versículo 17 del capítulo 7. Permítanme que se los lea. Jesús está enseñando y está disputando con la gente, porque algunos decían, sí, yo creo que este es el Mesías, otros decían, no, ¿cómo puede ser si el Mesías tiene que salir de Belén y este es de Galilea, no estudió, ¿cómo puede ser? Qué sé yo, qué sé cuánto. Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú quieres saciar el agua la sed existencial de tu vida, vas a saber si Jesús realmente es la fuente de vida eterna, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a creer. Lo primero que tenemos que hacer entonces es querer. El que quiera conocer o hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres conocer a Jesús como fuente de vida eterna, el Espíritu Santo te va a ayudar en esa tarea. Pero lo segundo que tenés que hacer es creer. Creer que Jesús habla en nombre de Dios, que Jesús es esta fuente de palabras de vida. Déjenme leerles un segundo versículo que se encuentra en el versículo 46. Acá se nos menciona que los alguaciles del templo habían sido mandados por el Sanedrín, por los líderes, por los fariseos, por los gobernantes, para arrestar a Jesús. Y cuando ellos vuelven a aquellos que los mandaron para arrestar a Jesús, les dicen lo siguiente, versículo 46. Los guardias le respondieron, porque ellos vinieron, a ver, 45, los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaron? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Eso lo reconocieron los guardias del templo. Eso lo reconocí yo en un momento de mi vida. Nunca alguien habló y me habló como Jesús. Y entonces yo lo acepté como mi Señor, como mi Salvador. Lo que tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tiene palabra de vida, que Jesús tiene esa agua que sacia tu sed
espiritual. No dejes de aceptar, de creer que Jesús es el Señor, es el Salvador. Y si aún no lo aceptaste vos personalmente en tu vida, hacelo hoy. Como dije, comunícate con nuestro WhatsApp. Pero por último, para los que ya somos creyentes, también la palabra de hoy tiene una perlita maravillosa. Cuando discutían entre sí estos líderes religiosos y estaban decepcionados, estaban con bronca porque los guardias no habían arrestado a Jesús, ellos le dijeron a los guardias: ¿acaso alguno de nosotros ha creído en este Jesús? Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Fíjense que a lo largo de todo el capítulo 7 hay esta grieta, esta división entre los que creen y los que no creen. En el inicio del capítulo 7 se nos dice que ni los hermanos de Jesús creían en él. Versículo 5. En el versículo 12, Juan nos dice: también la multitud murmuraba acerca de él. Algunos decían: es una buena persona, pero otros decían: no lo es, sino que engaña a la gente. Y los versículos 30 y 31 nos dicen: aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: es el Cristo. Cuando venga, hará señales más grandes que este. Y el versículo 43 es el más certero. Dice: a causa de él hubo disensión entre la gente. A lo largo de todo el capítulo 7, Jesús es causa de división entre los que creen y entre los que no creen. En este caso, los líderes religiosos no creían en él. ¿Acaso alguno de nosotros ha creído?, le dijeron a los guardias. Y ahí surge Nicodemo, un maestro de la ley, que se había acercado a Jesús y había hablado con él, le había preguntado: ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Y Jesús le respondió. Nicodemo era simpatizante de Jesús. Entonces Nicodemo interviene y dice: che, pero ¿cómo vamos a arrestar a Jesús sin antes juzgarlo? Y ahí los líderes religiosos, en el versículo 52, le dicen algo a Nicodemo que es significativo para nosotros. Los fariseos le respondieron a Nicodemo: ¿que también eres tú Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Bueno, se equivocaron en dos maneras. Se equivocaron en primer lugar porque Jesús no era oriundo de Galilea. Si ellos hubieran mandado a alguien a preguntarle dónde había nacido, se hubiesen enterado que era de Belén, de Judea, que era judío, que era de Belén, como decían los profetas que debía ser el Mesías. Como decía, tanto el profeta Jonás como el profeta Nahum eran aparentemente oriundos de Galilea. De hecho, la ciudad Capernaum significa ciudad de Nahum. Así que estos escribas y fariseos no eran tan entendidos como aparentemente eran, pero le dan un consejo a Nicodemo que es para nosotros: escudriña y ve. Para los que ya hemos bebido de la fuente de agua viva, para los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el consejo del capítulo 7 del Evangelio de Juan es que debemos escudriñar, estudiar, seguir sacándole el jugo, el agua de vida a la palabra de Dios. Jesús, fuente de agua viva. Jesús, el pan de vida. Jesús, aquel que, si tomamos de su agua, no tendremos sed jamás. Y todo lo que Él enseñó, la palabra de Dios, está aquí en la Biblia, está en los Evangelios. Y el tema de este mes es la palabra de Dios como fundamento para la extensión del reino. Yo te deseo que Jesús pueda ser para vos el agua de vida. Que Jesús pueda ser la fuente de la cual nosotros
abrevemos, tomemos cada día para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Pero mucho más que eso, seguir escudriñando, seguir aprendiendo de su palabra para ser también fuente de vida eterna para otros, para compartir mi fe. Quiero orar y quiero terminar con esto para que podamos servir a Dios, para que podamos seguir aprendiendo de su palabra y que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos frente a ti para darte gracias. Gracias por tu palabra, que es tan maravillosa, tiene tanto contenido, es tan rica, que nos hace ver, Señor, que Jesús es la fuente de agua de vida. Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús transforma nuestra sed espiritual en fuentes de agua viva. Señor, ayúdanos a poder contagiar a otros con esta fuente, a poder dar testimonio de nuestra fe, a seguir escudriñando, a seguir viendo tu palabra, aprendiendo de ella, sacándole el jugo para nuestras vidas, para crecer. Bendícenos en esta semana, Señor, no solamente para alimentarnos nosotros, sino para compartir esta vida eterna con aquellos que nos rodean. Te agradecemos, Señor, por tu provisión. Te agradecemos porque nos hemos cruzado contigo, que eres fuente de vida eterna, y tenemos satisfecha la sed espiritual de nuestra vida. Queremos bendecir a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, para que aquellos que aún están sedientos, puedan encontrar el agua de vida en ti, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida.